Señoras, señores, 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de Aragón y de España, y festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Castilla y de la Hispanidad. Bienvenidos a todos en este día tan especial de la Hispanidad del año 2021 en Medina del Campo. Este año las asociaciones organizadoras, la Asociación Cultural Tradicionalista Fernando III Santo y la Asociación Cultural Beatriz Galindo La Latina de Salamanca, hemos decidido realizar el acto en esta ciudad, en esta villa, por una serie de razones que creo que todos tendremos en nuestra imaginación. Hoy no es un día para estar apenados por todas las circunstancias anómalas, cuando no escandalosas, que rodean a nuestra patria, sino un día para recordar y estar orgullosos de ser españoles y de ese gran proyecto a nivel mundial que representó la Hispanidad. Así, hemos creído oportuno recordar a un personaje ilustre de esta villa, justo en esta casa que tengo detrás, en la que hubo en su tiempo, claro, nació Bernal Díaz del Castillo, probablemente entre octubre de 1495 y marzo de 1496. Hijo del regidor de Medina, don Francisco Díaz del Castillo, y de doña María Díaz Rejón, y desde muy joven se distinguió por querer luchar por Dios y por el rey, que es lo mismo que decir luchar por la religión católica y por la patria. Así incluso se lo hizo llegar años después en una carta que mandó al propio rey Felipe II. Este hombre se enroló en 1514 en la Armada de Pedrarias Dávila, con dirección tierra adentro, actual territorio del Panamá, y posteriormente participó en las dos primeras expediciones que se realizaron por el Golfo de México para avisar lo que era la costa mexicana, la de Fernández de Oviedo, la de Francisco Hernández de Córdoba y la de Juan de Grijalva de 1517 y 1518. Posteriormente se incorporó a la escuadra de Hernán Cortés en 1519, que llevó a cabo la gran epopeya mexicana entre 1519 y 1521. La conquista, cristianización y liberación de todo ese mundo centroamericano. Ahora que vemos con horror cómo la modernidad en sus diferentes visiones ideológicas no solo se perpetúan en ese monstruo creado ya hace mucho tiempo llamado la leyenda negra, y que la guerra hispanoamericana de 1898 reactivó, también vemos cómo se vuelve a reactivar con esa destrucción de estatuas, con esa criminalización de todo lo hispano y de todo lo católico. Desde luego no lo vamos a permitir. Aquí, en Medina, tienen la suerte los medinenses de tener nada más y nada menos que 3 estatuas de la gran reina Santa Isabel la Católica de Castilla, y también una de nuestro homenajeado de hoy, Bernal Díaz del Castillo. Desde luego, las estatuas son símbolo, y como símbolos que son de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra fe, las defenderemos. Si me permiten, voy a recordar un pequeño extracto del libro de la gran obra de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que relata cómo era aquel mundo al que llegaron Cortés y sus hombres. Recordemos, porque no está de más recordar, que en aquella expedición solo el 2% del contingente llamado hispano era de españoles. El resto del contingente eran tribus aplastadas, oprimidas por los aztecas. Creo que es bueno recordar
a los principales, que fueron los Tlaxcala, los Texcoco, los Otomí, Xochimilco, Mixquic, Iztapalapa y Totonacapan. Bien, voy a leer un pequeño extracto, como decía, que dice así. Tornó a sonar el atambor de Huichilobos y otros muchos atabalejos y caracoles y cornetas, y otras como trompas y todo el sonido de ellas espantable y triste. Y miramos arriba al alto cu donde los tañían y vimos que llevaban por fuerza reempujones y bofetadas y palos a nuestros compañeros que habían tomado en la derrota que dieron a Cortés, que los llevaron por fuerza a sacrificar y de que ya los tenían arriba en una placeta que se hacía en el adoratorio donde estaban sus malditos ídolos. Vimos que a muchos de ellos les ponían plumajes en las cabezas y con unos, como ventadores, les hacían bailar delante de Huichilobos. Y cuando habían bailado, luego los ponían de espaldas encima de unas piedras que tenían hechas para sacrificar. Y con unos navajones de pedreñal les aserraban por los pechos y les sacaban los corazones, huyendo, y se los ofrecían a sus ídolos que allí presentes tenían, y a los cuerpos dábanles con los pies por las sagradas abajo. Bueno, toda esta barbaridad de ese buenismo indigenista que tenemos ahora, en el que algunos piden perdón y algunos, que ni siquiera son españoles, piden perdón en nombre de España. Nosotros no pedimos perdón, porque liberamos a esas pobres gentes de esas barbaridades. Y eso fue el 13 de agosto de 1521. De igual modo, recientemente se ha conmemorado el 400 aniversario de la batalla de Lepanto, en el que España volvió a salvar a la cristiandad. Seguimos conmemorando la primera vuelta al mundo de Magallanes y en breve celebraremos el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga. Sabemos que las instituciones que pagamos todos no van a hacer nada por conmemorarlo, pero nosotros sí lo haremos y esperamos contar con todos ustedes. Simplemente, y para concluir, quiero recordar que Bernal Díaz del Castillo murió lejos de su tierra natal, en Santiago de Guatemala, donde fue durante muchos años corregidor, en el año 1584. A continuación, tenemos el honor de contar con don Francisco Núñez del Arco, ecuatoriano de la Nueva Castilla, poeta, escritor, investigador, historiador, promotor cultural, guía y sobre todo un reconocido defensor de la hispanidad. Es un honor que nos acompañe. Está aquí presentando, está en España precisamente en estos momentos, presentando su libro Quito fue España, y va a decir unas palabras con ese corazón español del Ecuador a todos ustedes. Muy honrado por la invitación del día de hoy y representar no solamente a mi país, sino a toda Hispanoamérica en este justo, necesario e importante homenaje, por supuesto, a nuestra gran reina, doña Isabel de Castilla, Madre de América, y también a don Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores y fundadores de la Nueva España. Cronista, erudito de esa gran epopeya humana y por tanto divina, que fue la expansión de la naturaleza política, jurídica, cultural y religiosa de España, más allá de sus fronteras, en 5 continentes, en todo el mundo. No olvidemos que España, más que haber sido una nación, en América fue un mundo. España fue nuestro mundo y los hispanoamericanos venimos con la necesidad imperiosa de honrar nuestra sangre, nuestro legado y sobre todo el espíritu que animó a esos hombres, como a Bernal, como a la gran doña Isabel de Castilla, por supuesto, inigualable, única, y a quienes seguimos hoy, 5 siglos después, manteniendo en alto no solamente el recuerdo, sino el ser hispano que nos acompaña y que vive y que existe y que llora y sufre el dolor que España en los 5 continentes sigue existiendo y sigue sufriendo. Porque en su misión universal España no se negó a ser crucificada, a extender su brazo izquierdo hacia Europa y el derecho hacia América,
hacia buscar en esa misión católica ser otro Cristo y de esa manera dar un ejemplo de virtud y de entereza vital para los pueblos que conquistó y anexó a su ser. Más allá de cualquier interpretación antojadiza de los políticos de turno en nuestros países, la obra de España es innegable, es inmortal y gloriosa. Se podrá decir lo que quiera aquí, en México, en Ecuador, en Argentina o donde fuere, pero los hechos incontrastables de su historia, de su gloriosa historia, nadie los puede cambiar. Gracias a ellas no solamente se civilizó, sino que se incorporó al mundo occidental, a un nuevo mundo que muchos españoles hasta ahora no son conscientes de la dimensión que tiene, del tamaño físico, de la extensión real y espiritual que alcanzó en ese orbe. Estábamos aquí con un gran amigo que nos conocemos hace muchos años en vías virtuales y he tenido el gusto y el honor de conocerlo este día, Luis Miguel González Carromero, y tiene su morrión réplica del de la conquista y le pedí un momento que me lo preste y me lo ponga y me como un experimento práctico. Bueno, y no era mi intención ponerme esta hora, pero este casco pesa, no sé, pesa algunos kilos. Y la empresa humana, o sea, esa gran y férrea voluntad de los conquistadores de su época, con sus circunstancias, de llegar a otro planeta. Porque si comparamos lo que sucedió en ese momento con lo que podría ser ahora el descubrimiento de vida en Marte o en Ganímedes, y llegar a ese punto con todas las limitaciones que tenemos, y encontrar una civilización completamente distinta y convertirla en sustancia, convertirla en el ser, a lo que era España, es algo inigualable. Y es alguien que solo lo puede comprender viniendo de América. García Lorca, del Valle Inclán y otros han dicho que no se puede comprender España si no se conoce América. De igual manera podemos afirmar que no se puede conocer América sin España. Siéntanse y sintámonos orgullosos de ser españoles, de ambos lados del Atlántico, porque la España inmortal está viva y presente, aunque dividida, retaseada, encontrada contra sí mismo, pero segura de su destino único e inigualable en el universo. Yo, como español de América, como hispanoamericano, me honro estar este día. Me emociono recordando a la gran Isabel y por supuesto a los conquistadores de Nueva España y por supuesto las de mis tierras, ¿no? La Nueva Castilla. Y les digo, sintámonos orgullosos de ser españoles, sintámonos orgullosos de España y quitémonos los complejos graves que hoy ha hecho pensar que por alguna extraña y diabólica razón uno debería hacer perdón por ser quien es. Nunca ante nadie, ni ante nuestro peor enemigo. Muchas gracias y solo lo que me resta decir es ¡Viva España! ¡Viva! Un honor, sin duda, haber contado con don Francisco hoy con nosotros, que recordaremos siempre. A continuación, dirá unas palabras don Guillermo Pérez Galicia, presidente de la Asociación Cultural Beatriz Galindo de Salamanca. Guillermo Pérez Galicia también ha escrito recientemente un libro, recuerdo el nombre, España, Esencia y Origen, que recomiendo a todos ustedes. Y bueno, es además doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca. Guillermo, todo tuyo. Muy buenos días, muchas gracias Luis. Gracias de parte de mi asociación, la Asociación Cultural Beatriz Galindo La Latina, a la Asociación Cultural Tradicionalista Fernando III el Santo. Gracias también por participar en la organización de este acto, a la Plataforma por la Hispanidad de Ávila, gracias a la Mancomunidad Tierras de Medina, que ha colaborado también en el acto para la impresión de los flyers y de los carteles. Gracias también por su colaboración al Ayuntamiento de Salamanca y al resto de entidades que participan en la preparación de este acto.
Y por supuesto, muchas gracias a Francisco Núñez, que viene desde lejos, desde el otro lado del mar tenebroso, el mar desconocido, el otro lado de la mar Océana, que aquellos valientes hombres cruzaron, y hoy tenemos el producto de varias decenas de naciones que son réplica de España. Medina, esta villa de las ferias, es una ciudad a la cual, cuando te acercas de lejos, la puedes observar coronada por ese castillo que de lejos parece ponerte a prueba. Es como si te retara, y cuando ya por fin te has acercado, has entrado en la villa de las ferias, el castillo amable parece saludarte desde lo alto. Y cuando ya estás aquí, observas lo acogedor de esta villa que desde mi infancia ha sido tan amada por mí, en la que tengo raíces, en la que tengo parientes, estas tierras de Medina que son buena parte de lo que yo soy ahora y a las cuales tengo un profundo amor. Ya llevaba tiempo sin venir por aquí y verdaderamente la echaba de menos la gran plaza de la Hispanidad, que es la plaza mayor más grande de todo el mundo hispánico. Echaba de menos el Palacio Testamentario, el Castillo de la Mota, el Convento de Santa Clara, la Colegiata y por supuesto el río Zapardiel, que para quienes no lo sepan parece que está muy seco, pero en realidad debajo de Medina del Campo está el acuífero más grande de España y uno de los mayores de Europa. Y esta ciudad, esta hermosa ciudad, que ahora la vemos expandida, la Villa de las Ferias, tiene una parte que es ese cerro de la Mota, esta ya antiquísima ciudad de más de 2000 años. En ese cerro de la Mota ya estuvieron los primeros pobladores, pero es como si esta ciudad, esta hermosa ciudad que aunque tan antigua permanece como si estuviera aún en flor, esta ciudad, Medina del Campo, pareció primero hacerse un boceto a sí misma, que luego culminó en la gran belleza al expandirse por toda esta planicie. Y Medina nació ya definitiva en su belleza, nació en medio de una gran alegría, como alegres suelen ser sus moradores, porque es verdad que los medinenses son alegres y los medinenses son dignos castellanos. Los medinenses, como el resto de los castellanos, todos los hijos de la meseta tenemos fama de secos, parece, en otras regiones, pero quien conoce profundamente el carácter de los hijos de la meseta sabe que somos serios cuando hay que ser serios, cuando hay que ponerse serios. Por ejemplo, cuando como ha sucedido hoy, el sacerdote de la Colegiata nos ha expulsado cuando estábamos rezando el rosario por la hispanidad. Pero también sabemos ser alegres cuando hay que ser alegres. Conocemos esa virtud que ya conocían los griegos y que luego ha demostrado ser tan hispánica en todos los hispanos de los 5 continentes. Ha demostrado sobradas pruebas todo el mundo hispánico de esa virtud de la eutrapelia, tan desconocida y que es imprescindible. ¿Y por qué digo que fue alegre? ¿Por qué digo que fue alegre no la fundación, que como digo ya viene desde tiempos de los celtas, las tribus vacéas? ¿Por qué digo que fue alegre? Digo que fue alegre porque supuso una liberación de estos territorios que anteriormente habían formado parte de esa nación definida ya en los concilios de Toledo, en el tercer concilio de Toledo del año 589, ya toma cuerpo la nación española, con una misma fe, con un mismo derecho, el fuero juzgo, que dará lugar luego a los fueros que de nuevo vuelven a reunificarse gracias a Alfonso X con las partidas.
esa tradición histórica hispánica. Alegría, alegría por liberación de una tiranía como la que estaba viviendo al haberse perdido la original nación española fundada por los visigodos. Esa tristeza que se produjo nos recuerda también a algo que es contrario a la alegría, la tristeza de la noche triste en que Bernal Díaz del Castillo, junto a su capitán, don Hernán Cortés, uno de cuyos descendientes está ahora mismo presente en este acto, junto con otra serie de compatriotas en el sentido viejo de la palabra, no solamente compatriotas de ese artefacto que se llama el Estado español, sino compatriotas del antiguo concepto de nación española que ya se utilizaba en el siglo XVI. Nuestros compatriotas de las otras naciones, de los otros pueblos hispanos que conforman también parte de la nación española y no el concepto encorsetado de nación en un simple Estado. Del Reino de Quito, de la Nueva Granada, del Reino de las Filipinas, del Virreinato de la Nueva España, de Nápoles, todos aquellos pueblos que conforman estos territorios en gran medida son producto de aquella gesta, esa gesta que fue la que revirtió la noche triste, en la que tuvieron que salir aquellos valientes sin haber podido ser capaces de librar a algunos de sus compañeros que fueron vilmente troceados, desangrados y sacrificados y posteriormente devorados por los sacerdotes de ese culto de un imperio profundamente religioso como era el imperio azteca. Era profundamente religioso porque tenían liturgias cotidianas en las que iban sacrificando gente. Era un imperio que gozaba de una gastronomía que consistía en, el plato, si el plato estrella en Castilla es la pata de lechazo, el plato estrella en el imperio azteca era el muslo de niño. Eso es de lo que quieren que ahora nos avergoncemos. Tuvieron que huir, tendríamos que avergonzarnos si hubieran huido para haberse marchado, como ocurría con otros más al norte, que habían llegado de una isla llamada comúnmente la pérfida Albión. Aquellos sí eran más dados a huir. En cambio, Hernán Cortés y todos los demás, aquellos grandes conquistadores, Medina también cuenta con algunos más, no solo con Bernal Díaz del Castillo, sino también con Olea, se reorganizaron. No podía acabarse ahí la cosa. Igual que también cuando España, anteriormente, decía yo, la refundación de Medina porque fue arrebatada a aquellos esclavistas del desierto que vinieron aquí a imponernos su tiranía, por fin fueron expulsados, fue refundada Medina. También en Tenochtitlán se dieron cuenta de que la cosa no podía quedarse así. Se dieron cuenta de que más de 2/3 de la población del actual México vivían oprimidos por la tiranía de los aztecas y aquellos héroes luchaban por su fe. Vaya por Dios, está aquí el espíritu del aire. Bueno, el espíritu del aire ya no le gusta que no le hagan sacrificios humanos. Bueno, Sufé les decía que los hombres no se comen unos a otros. Sufé les decía que los hombres estamos todos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo no podían luchar por esto cuando ellos habían vivido
las libertades de Castilla, las libertades de la Extremadura castellana. Por eso, aquella obra literaria titulada Cuando los dioses nacían en Extremadura, aquí, en estas tierras de la meseta, Medina del Campo, que era lo más granado del derecho de fuero de villa y tierra, no podía Bernal, ni tampoco su capitán, ni ninguno del resto de hombres quedarse de brazos cruzados. Y entonces se acabarán reorganizando esta Medina que tenemos ahí en el Palacio Testamentario, el testamento de Isabel, tan importante posteriormente para las leyes de Indias. La única nación en el mundo, la única, ningún otro imperio o potencia ha luchado contra la esclavitud. Ninguno ha luchado por las libertades como el pueblo español, la monarquía hispánica. Entonces, como digo, esas libertades que Bernal había vivido muy especialmente aquí, en esta villa de las Ferias, tan caracterizada por sus libertades, no podían quedarse en agua de borrajas. Bernal y sus compañeros eran gente valiente, eran gente alegre, eran gente perseverante. Por eso la historia no podía quedar así. Bernal, siempre al lado de su capitán Hernán, acostumbrado a los rigores del relente de otoño aquí en Medina, a esas terribles heladas casi siberianas que se padecen en estas tierras, y también a ese sol abrasador que todo lo seca en verano, acostumbrados a todos aquellos rigores, no podían rendirse ante ese imperio esclavista, como tampoco sus antepasados se habían rendido ante aquel otro imperio esclavista que se había apropiado de la península. Se reorganizaron y es admirable ver cómo, tras alguna batalla, más o menos tratando de esquivar al enemigo, consiguen ya por fin vencerles, y ya el punto culminante llega con la gloriosa batalla de Otumba, que, si me permiten, voy a leer lo que dice un anglosajón. No voy a leer lo que dice un español, un hispanista que se gloríe en defender a su nación, sino un anglosajón que, como todos ustedes saben, no se caracterizan precisamente por su defensa de España, sino más bien lo contrario. Este anglosajón, se llama Kirkpatrick, dice lo siguiente: la batalla de Otumba, una de las batallas decisivas de la historia, demostró de modo concluyente que fueron los españoles mismos, y no su armamento superior, los que conquistaron el imperio azteca. Solo hombres de extraordinario vigor físico y valentía podían haberse librado de ser aniquilados. Son palabras de un anglosajón. Con 13 caballos, todos heridos, unas docenas de hombres, pero eso sí, con el apoyo decidido de sus fieles tlaxcaltecas, en aquella batalla de Otumba, por fin, Juan de Salamanca logra capturar al líder de los aztecas y Hernán Cortés le arrebata el penacho, posteriormente a lo cual seguirá la liberación de aquellos pueblos oprimidos y la fundación de la Nueva España, que ahora celebramos el 500 aniversario. Pudieron así poner fin al reinado del terror, al reinado de la esclavitud, a la tiranía del canibalismo. Nos han dado un ejemplo que ha sido imitado por generaciones y generaciones, y aquí, en Medina, 500 años después, hemos venido a decir que su lucha no ha sido en vano, y que aunque ellos ya no estén entre nosotros, su espíritu pervive en nosotros. Y puesto que liberar significa dar a alguien la libertad, nosotros vamos a seguir defendiendo
que aquella gesta fue la liberación de lo que hoy es México, y nosotros también vamos a luchar como ellos lucharon, con el mismo espíritu y sin rendirnos, observados por ellos desde los cielos y protegidos por el mismo Dios y la misma Virgen de Guadalupe. Lucharemos hasta el final por recuperar nuestra España, recuperar nuestra tradición y recuperar nuestras libertades. Muchas gracias. Bueno, pues vamos concluyendo esta primera parte del acto, que, bueno, pues que con tanto, desde luego, orgullo hemos organizado, porque así nos sentimos de nuestra historia, de nuestra fe, de nuestra cultura y de nuestra tradición. Y es que, como siempre, tenemos que recordar que sin esa fuerza y determinación que nos da nuestra historia, nuestra fe, nuestra tradición, somos como árboles huecos, como árboles sin raíces, perdidos y sin duda fáciles de cortar, de manipular y de arrasar. Y así nos quieren a todos. Fáciles, ignorantes, sumisos. No lo permitiremos. Dentro de media hora nos acercaremos hasta el monumento que Bernat Díaz del Castillo hay dedicado en esta villa, y le ofreceremos la corona de laurel. Digo dentro de media hora porque también quería dar las gracias al Café París, que nos ha ayudado, y ya que estamos en el Día de la Hispanidad, pues les determino, no les invito porque quizás sería mucho para mí solo, a tomarse un vino y brindar por ello aquí. Y en un ratito nos vamos para allá. Vamos concluyendo con esta primera parte del acto con el himno de España. Marcha Real, himno nacional de España.